Hoy quiero comenzar citando en las Sagradas Escrituras a la Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 al 5. Cito de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Me gusta esta Biblia. Si tiene otra que sea diferente no importa. Dice lo mismo, con otras palabras. Pero lo más importante es lo que está escrito ahí. Y cito para ustedes. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, al pueblo de Corintios: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de entre los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Jesús, en su camino de enseñanza por el mundo, por ese camino tan corto que él caminó y que nos dejó tantas enseñanzas, predicó la verdad. Dijo en varias ocasiones que él sería resucitado de los muertos. Y creo que todos tenemos muchas preguntas sobre si realmente Jesús resucitó de entre los muertos. Pablo escribe para el Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras que él, cuando es convertido por obra del Espíritu Santo al cristianismo, cuando cayó cegado y de rodillas por ser un perseguidor de la iglesia de Cristo Jesús, el ser quitado su vista, en verdad fue cuando él abrió sus ojos a la verdad de que Cristo es el Señor, Rey y Heredero, el verdadero Hijo de Dios, que vino a este mundo para librarnos de todos los errores y daños que como humanos ocasionamos en nuestro andar por este mundo. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que realmente Jesucristo resucitó de entre los muertos, como lo afirma Pablo? Recuerden que Pablo no conoció a Jesús como persona. No fue su seguidor hasta que en el camino a Damasco Jesús se presentó en espíritu a manera de revelación física y hace de Pablo su más fiel seguidor y apóstol de nosotros los gentiles hasta la muerte. Cuando actualmente uno se acerca a esos hechos para buscar lo más objetivamente posible la verdad de lo que sucedió, puede surgir una pregunta: ¿de dónde proviene la afirmación de que Jesús ha resucitado? ¿Es una manipulación de la realidad que ha tenido un eco extraordinario en la historia de la humanidad? ¿O es un hecho real que sigue resultando tan sorprendente e inexplicable en este tiempo y en el tiempo de los entonces los discípulos de Jesús? Entonces, ¿por qué la resurrección de Cristo Jesús es tan importante para nosotros? ¿Por qué la resurrección de Cristo es tan difícil de creer? Y pienso que para muchos Jesús solo fue un gran hombre que caminó por la tierra y fue el fundador del cristianismo, que nos mostró el camino del bien a seguir y que murió solo para ser un símbolo de su época a sus seguidores. Pero antes de poder dar una respuesta a todos ustedes y antes de citar los siguientes versículos de la Primera de Corintios capítulo 15, versículos 12 al 20, permítame hacer la siguiente conjetura. ¿Y si de verdad Cristo no resucitó de entre los muertos? ¿Y si de verdad no hay resurrección de los muertos? El mismo apóstol Pablo fue tajante y severo con la iglesia de Corintios. Él les hizo estas preguntas a las personas de Corintios. Ahora cito los versículos de la Biblia que escribe Pablo referente a la resurrección de los muertos. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicción es inútil, y la fe de ustedes en Dios también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, ¿estaríamos todos mintiendo acerca de Dios? Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces su fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de todos sus errores y todos sus miedos. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos.
Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Miren ustedes, este verso 19, si lo traducimos de otra manera, dice que si no creemos en la resurrección de Cristo, nos autoengañamos. Si creemos solo en Jesucristo por un solo tiempo, y si creemos que es solo una mera inspiración en esta época, en este solo tiempo de Cuaresma, de Pascua, o solo si creemos en Él por un tiempo, estamos perdidos, no tenemos fe. Si solo creemos en Cristo en la Navidad porque Él nació al mundo, y si nació al mundo, también es vuelto a nacer de la muerte, porque Cristo murió para nosotros, para que esa fe siga viva, porque Cristo murió por nosotros, para que esa fe siga viva y ardiendo como la zarza. Si creemos que Cristo no fue levantado de entre los muertos, somos personas desdichadas. Si no creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, todo evangelio es falso, toda predicación es inútil. Todos los que murieron en la fe de Cristo Jesús fue inútil. Solo están muertos, y toda enseñanza de Jesús fue mentira. Y el cristianismo es solo una más de las diversas religiones del mundo, sin ningún tipo de poder y de hacer cambiar nuestros corazones hacia la obtención de las virtudes que solo otorga el Espíritu Santo, y la Biblia no es más que un libro de historia con cuentos y hazañas de guerra escritos por humanos y no una inspiración divina. Pero, por otro punto de vista, por otro lado, si Cristo fue resucitado de entre los muertos, si creemos lo que realmente el Evangelio afirma, que Cristo venció la muerte, que murió crucificado y al tercer día se levantó de entre los muertos, entonces no hemos perdido nuestro tiempo ni nuestra esperanza, que al morir estaremos en la gloria de Dios gozando de todo lo que Jesús nos prometió, que nuestros familiares muertos en la fe de Cristo Jesús están en el cielo muy vivos gozando de esas promesas en un lugar muy real. Entonces, por lo tanto, si Cristo Jesús fue resucitado de los muertos, no es un hombre común. Si Jesús fue resucitado de los muertos, realmente es el Hijo de Dios. Si Cristo fue resucitado de los muertos, San Lucas mismo narra en la ascensión del Señor a los cielos, frente de todas las personas que testificaron esa ascensión. Tras la muerte física de nuestro Señor, sus discípulos fueron testigos privilegiados de la resurrección. Estaba vivo. Dios Todopoderoso resucitó a su Hijo y le acogió en su gloria, en cuerpo y alma. Los discípulos de Cristo comprobaron que después de la muerte del Señor, subió al cielo. Por lo tanto, si Jesús fue levantado de los muertos, tenemos una oportunidad de ser salvos por gracia. Entonces el cristianismo es verdad y es una religión impuesta por Dios para ser buenos humanos, excelentes personas, fieles cristianos, y que hace que la fe y el amor habite siempre en nuestros corazones. Entonces el Evangelio es verdad, es la palabra de vida a una humanidad, a un mundo muerto. Podemos creer en todo lo que dijo Jesús para trabajar en nuestra salvación y obtener un boleto al mundo de Dios. Pablo afirma: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, de todos los que serán resucitados de nuevo, el primero de todos los que murieron. Jesús está vivo, pero deben saber también que Jesús vino a este mundo a construir un nuevo mundo. Con su muerte y resurrección vino a restaurar un mundo destruido, vino a dar vista a los ciegos, vino a predicar la verdad al que no cree. Todo lo que Jesús vino a lograr está realizado. Todo lo que vino a cumplir está hecho. Jesús, al resucitar, cumplió el propósito más grande de Dios, que es el de heredarnos vida eterna, a ser salvos por gracia. Jesús mismo nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 17 y 19. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo,
serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo, pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús no vino a quitar mandamientos, ni mandatos, ni leyes de hombre. Jesús vino a cumplir los mandatos de Dios, a cumplir la ley de Dios, porque el propósito de Dios es que seamos partícipes de la resurrección de Cristo Jesús. Jesús vino a librarnos de la muerte espiritual que nos separa del amor de Dios, y la única manera es reconciliarnos con Dios Padre, y es por medio de Cristo Jesús, renacer de nuevo en el amor del sacrificio. Por eso hoy les pido que no abandonen sus propósitos, porque han sido revelados por Dios, porque Dios no quiere que tengamos una vida limitada. Jesús vino a otorgarnos una vida abundante. Dios no quiere que tengamos una vida mediocre, y la resurrección de Cristo vino a librarnos de una vida triste y enferma y devaluada. La resurrección de Cristo vino a librarnos de una vida estrecha, superficial y pequeña. La voluntad de Dios Padre, Creador de todas las cosas, no quiere que vivamos con una vida llena de necesidades y escaseces. Dios mandó a Jesús a nuestras vidas para tener una vida plena, llena de felicidad. Esta es la vida para nosotros que Cristo Jesús vino a proveer y heredada por medio de la resurrección de la carne del Cordero de Dios. Pedro afirma que Dios lo resucitó a Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte, y en consecuencia concluye: sepa con seguridad toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. La resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios, y en Romanos 4:25 nos dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestras transgresiones y resucitado para hacernos justicia ante los ojos de Dios. Cuando dice que necesitamos justificación, significa que debemos probar o una prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestros errores y miedos para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio que Cristo por nuestras transgresiones y nos da el acceso a una relación con Él. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció a la muerte. En la primera de Corintios 15, versículo 57 nos dice: pero a Dios gracias que nos da la victoria ante la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie podrá hacernos escapar de la muerte. Ningún poder, ningún gobierno o riqueza en la tierra podrá ayudarnos a escapar del alcance del sueño eterno. Pero, ahora por ello, Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte, porque creemos firmemente en que Jesús nos hace salvos por amor y por gracia. La resurrección de Cristo Jesús significa que los que creemos en Él, en su promesa y en su evangelio, estamos unidos con Cristo en vida y en muerte. En Romanos 6, versículos 8 y 9, nos explica que: y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. La resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Y esto es creíble, ya que el profeta Isaías escribe en el capítulo 53 de su escrito, verso 10 al 12: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prospera. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de aquellos. Y esto se confirma en el Salmo 16, versículo 10, que escribe el salmista: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. En Jesucristo se cumplen todas las profecías que hablan de Él en el Antiguo Testamento.
Son muchas profecías, algunos cuentan más de 300. La resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Solo basta con leer las epístolas de la primera de Corintios 15 que escribe Pablo en sus misiones a Corintios, donde Pablo afirma: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha de todos los que serán resucitados de nuevo, el primero de todos los que murieron. Sin la resurrección las personas no tenemos fe en Cristo Jesús y tenemos fe en su palabra. Creeríamos en vano y no tendríamos esperanza, pero Cristo Jesús ha resucitado de los muertos y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros errores y transgresiones causadas por nosotros mismos. Nos ganamos el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Cristo. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. En Romanos capítulo 1, versos 4 y 5 dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos, mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, como lo afirman las Escrituras, Él habría sido como los millones que venían antes de Él y como los miles tantos que vendrían después de Él. Pero no sucedió así. Su resurrección prueba que Él es alguien único en la historia del mundo. Él es el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que en Él creen. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 33, nos dice: así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Después de la resurrección y ascensión de Cristo Jesús, Él envía al Espíritu Santo para otorgar los dones espirituales y los dones a la iglesia. Así fue en el pasado y así los que ahora estamos en este tiempo, en esta época, podamos continuar con el trabajo que nos fue heredado aquí en esta tierra. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Pedro nos dice que todo aquel que vive por la fe y muere por la fe en Cristo Jesús, tenemos la esperanza viva del cristiano de que al igual que nuestro Señor Jesucristo podremos vencer a la muerte. Pedro nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para todos ustedes. Todos los que creemos en Cristo Jesús tenemos una esperanza tremenda, porque nuestras transgresiones, nuestros errores han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna en la fe, de serle fiel a Cristo Jesús y que nadie nos puede quitar. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. En esta vida sufrimos dolores y enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, 25, Jesús nos promete y nos dice muy claramente que al nacer de nuevo, es decir, al resucitar, seremos como los ángeles en el cielo. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. La resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia, y lo que debemos saber es que el verdadero pacto de Dios con nosotros es que debemos creer que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz, y más aún lo resucitó para que en el momento de estar en su divina presencia podamos gozar de su gracia infinita. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia
y con la boca se confiesa para salvación. Escuchen la voz de Dios que nos dice: te amo, hijo. Por ese amor entregó a su Cordero para que sea sacrificado. Jesús tomó todos nuestros errores y miedos, todas las transgresiones, y fue clavado en la cruz para salvación nuestra. Él tomó nuestros errores más viles y nos dio la rectitud para poder tomar un lugar en el reino de nuestro Padre Celestial. Y Jesús fue resucitado de los muertos para que podamos ver la gloria de Dios. Después se presentó ante sus discípulos y seguidores para dar fe de que Él había vencido a la muerte, y subió al cielo en cuerpo y espíritu delante, no solo de sus discípulos, sino también lo vieron más de 300 personas seguidores suyos. Ahora dígame, si de verdad Cristo no resucitó de entre los muertos, ¿por qué hay testimonio de todo aquel que vio y conoció a Jesús en su tiempo y en su época, de todo lo que vino a enseñar y a heredarnos en la tierra? Les pido que cierren sus ojos y se pregunten: ¿qué voy a hacer yo ahora que conozco el propósito de la resurrección de Cristo? El amor de Dios por la justicia fue justificado al tercer día, en que Jesús fue apartado de todos los muertos. Entonces, ¿qué piensan hacer con esto que ahora saben? Jesús no puede ayudarte si tú no le aceptas como tu Señor en tu vida, en tu corazón. Las Escrituras nos dicen en Romanos 10, verso 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por el Señor y que crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Cuando tú crees en estas palabras, en estas verdades, estás entrando en el universo de Dios y se llama salvación. No tienes que hacer nada imposible que tú crees que tienes que hacer por aceptar a Dios en tu vida. Ya Jesús hizo todo lo habido y por haber para que tú goces de esa relación con nuestro Creador. Empieza a tener una vida abundante, y eso solo lo obtendrás si aceptas a Jesús como tu Señor en tu corazón, que crees en Él y que elegiste cumplir con la ley de Dios, aceptar su voluntad y entregar tu vida para siempre. Entonces ustedes nacerán de nuevo. Cierre sus ojos si lo desea y diga: gracias Dios por enviar a Jesús. Jesús, gracias por estar aquí y gracias por aceptar el sacrificio de vida para mi salvación. Creo que resucitaste de entre los muertos y acepto tu regalo de salvación. Hoy te confieso como mi Señor y Salvador y pongo mi confianza solo en ti. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Amén.